Un cordial saludo a todos, amigos y amigas. Bienvenidos al programa Regenerados por el Evangelio. En este domingo la palabra de Dios nos deja una escena trascendental del Evangelio de Mateo con su propia singularidad, en la que resuena la voz del Señor que inspira paz, calma, alegría y sosiego en medio del mar de dudas en que andan y caminan navegando por el mar los discípulos. Nosotros navegamos también en medio de hostilidades y de dificultades en toda vida humana. Por eso la palabra del Señor hoy la podemos actualizar muy bien, tanto para experiencias personales como para experiencias colectivas de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Esta travesía a través del mar, el mar es el símbolo de las hostilidades en el mundo bíblico, nos abre a revisar nuestras experiencias de dificultades y ver qué lugar ocupa en ellas la palabra del Señor, que es la que guía nuestras vidas. Vamos a leer ahora el texto, que es el de el capítulo 14 del Evangelio de San Mateo, y allí percibiremos una cantidad de signos importantes que después comentaremos. Dice así el texto: Al momento apremió a los discípulos a montar en la barca y a ir delante de él a la otra orilla, mientras despedía a las multitudes. Y habiendo despedido a las multitudes, subió al monte aparte a orar, y cuando la tarde caía, estaba allí solo, y la barca distaba de tierra ya muchos estadios, atormentada por las olas, pues el viento iba en contra. Y en la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Y los discípulos, al verlo caminando sobre el mar, se asustaron diciendo: «Es un fantasma», y gritaron de miedo. Y entonces Jesús les habló diciendo: «Ánimo, soy yo, no temáis». Y respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, dispón que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y bajando de la barca, Pedro caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al fijarse en el fuerte viento tuvo miedo, y empezando a hundirse gritó diciendo: «Señor, sálvame». Y entonces Jesús, extendiendo la mano, lo agarró y le dice: «Qué poca fe, ¿por qué dudaste?». Y habiendo subido ellos a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Y atravesando el mar, llegaron a tierra en Genesaret. Ahora vamos a comentar al detalle este Evangelio. El Evangelio de San Mateo relata la travesía que acabamos de oír, una travesía contracorriente. La tenemos en el capítulo 14 de su Evangelio, reproduciendo en la historia de Jesús lo que parecería más propio de una escena de encuentro de los discípulos con el resucitado en el entorno del mar de Galilea. Esta escena la cuenta también el evangelista Marcos, no Lucas, pero también Juan. Jesús apremia a los suyos a ir a la otra orilla del mar, es decir, al mundo de los paganos, de los no creyentes y de los alejados de la fe. La otra orilla significa en el Evangelio lo que el Papa Francisco llamaba las periferias del mundo, y esta es la gran misión de la Iglesia, ir a las periferias del mundo. De noche y en medio del mar, estando los discípulos en la barca, sobreviene una tempestad de viento contrario. El viento contrario y el mar son símbolos de las grandes adversidades y tribulaciones por las que tiene que pasar la Iglesia. La palabra del Evangelio invita, por tanto, a ir a la otra orilla, a los diferentes espacios que hay que evangelizar para transmitir como misioneros del amor y de la vida la palabra que surge del encuentro con el Señor Jesús y que invita a ir con Él contracorriente, anunciando el mensaje de la paz, de la calma, de la tranquilidad y de la salvación en este mundo tantas veces caótico y abismal como el mar. En el Evangelio dominical, la presencia irreconocible de Jesús entre las brumas de la madrugada infunde ánimo en medio de la confusión y suscita valentía frente al miedo. Las palabras de Jesús: «Ánimo, soy yo, no teman», deben ser el recuerdo continuo en la vida de los discípulos y misioneros ante las adversidades que la Iglesia afronta en la enorme tarea de su misión evangelizadora. Pero también la situación generalizada entre nosotros es, como en la barca, de temor y de duda. El temor está asociado al callejón sin salida en que se encuentra nuestro mundo, atrapado por las grandes crisis,
Por ejemplo, la crisis política en países como la España ingobernable por invertebrada, a pesar de que se haya quedado campeona del mundo de fútbol, y como la Bolivia impotente por indolente, aunque estemos celebrando estos días su independencia. No hace falta que mencionemos otras crisis imperantes como la ecológica, la educativa, la del imperio de las ideologías aniquiladoras de la persona, la sistémica y la crisis de los grandes valores humanos y sociales. Y las dudas que de ellas se derivan son múltiples, como racimos de males que aparecen por doquier. Y ahí es donde las palabras de Jesús tienen hoy de nuevo una fuerza extraordinaria. Ven, ánimo, no teman. Siguen siendo los mensajes de Jesús que pueden avivar la esperanza tan necesaria en los momentos de la zozobra. Lamentablemente, entre los impulsados por el maligno están las ideologías excluyentes que pretenden sofocar toda palabra de esperanza que proceda de la vida espiritual y religiosa. Pero la voz de Jesús sigue resonando entre nosotros y alentándonos con su espíritu regenerador de la vida. Además, el Evangelio de San Mateo relata también, y solo él lo hace, la duda de San Pedro, mi gran amigo, el cual reclama más evidencias a Jesús. A Pedro no le bastan los signos realizados hasta ahora por Jesús, ni el prodigio admirable de haber participado activamente en el milagro del reparto del pan que escuchábamos el domingo pasado, y su titubeo en la fe le valió el reproche de Jesús. Pero Pedro es el reflejo vivo de la deficiencia de fe de la comunidad eclesial, hasta incluso teniendo delante al resucitado, como se nos dice en el capítulo 28. De este Evangelio podemos aprender que las múltiples dudas que hoy abruman y asustan a los creyentes y no creyentes no debieran ahogar la voz del Señor Jesús, que en medio de la noche sigue llamándonos por nuestro nombre y nos dice, ven, y llama a las puertas de nuestra vida personal, diciéndonoslo, ven. Cuando escuchamos la voz del Señor Jesús, cuando su palabra es el centro de nuestra atención y nos fijamos en ella, podemos caminar, como San Pedro, hasta por encima de las aguas, lo cual es, en principio, una prerrogativa solo divina. En cambio, cuando nos fijamos solo en las múltiples adversidades y vientos contrarios, entonces también como Pedro podemos sucumbir. Lo más importante sin duda de este Evangelio es la palabra de Jesús que nos dice, ven. Caminar por encima del mar es un símbolo de vida, de supervivencia, de confianza y de seguridad. Esa seguridad emana de la fuerza que infunde la voz y la palabra del gran Maestro. Con Jesús y con los valores que él vivió y anunció, se puede avanzar contra viento y marea también. La voz de Jesús es siempre salvadora. Con el diálogo abierto entre las personas y los grupos sociales, con la libertad de expresión sin cortapisas, con el respeto a los otros, a los diferentes, sean estos pueblos, culturas o posiciones políticas, con el servicio a los últimos de la sociedad, se disiparán las brumas de la noche y caminaremos juntos, seguros, incluso en medio del mar de dudas. También la duda afecta a la Iglesia como a Pedro e infunde miedo. En mi trayectoria vital, he visto cristianos, sacerdotes y laicos con muchos miedos. Miedo a pechar con las exigencias ineludibles de verdad, de transparencia y de justicia que emanan del Evangelio. Miedo a la radicalidad de vivir la libertad del espíritu en la confrontación con la mentira desde la denuncia profética. Miedo a salir a la intemperie y a navegar mar adentro por los derroteros de la cultura moderna y posmoderna para ser en ella como la levadura en la masa. He visto cristianos que no quieren ir a la otra orilla, la de los no creyentes y alejados, la de los pobres y marginados, por estar ensimismados en sus seguridades y preocupados solo por sí mismos. Si bien es verdad esto que acabo de decir, tengo que decir también que es mucha más verdad que veo en mi experiencia pastoral y misionera a mucha gente creyente que sigue la voz del Señor Jesús, que escucha su palabra y compromete su vida con los valores del Evangelio. Es la Iglesia misionera y testimonial que avanza en su arca y comunica vida, esperanza y consuelo en el anuncio de un mundo en paz, de diálogo, de respeto, de libertad y de justicia. Por ello, hemos de decir también, como los discípulos, aumenta, Señor, nuestra fe, que podamos reconocerte a ti, escuchar tu voz y seguirte solo a ti y sin miedos, pues tu voz y tu llamada es salvadora en medio del mar de tantas dificultades y contrariedades. No puedo terminar este comentario a este Evangelio sin hacer alusión a una experiencia personal que yo he tenido justo en este mar de Galilea.
Yo hago habitualmente, antes de la guerra actual de Israel, hacía un viaje casi todos los años y he hecho del orden de unos 50 viajes a Tierra Santa con expediciones a las que yo he ido dirigiendo como guía de Israel. En una de ellas, de las más o menos 50 que he realizado, en una de ellas tuve una experiencia que se asimila a lo que acabamos de oír hoy en el Evangelio y por eso no puedo dejar de contarlo a todos ustedes. Y es que yo habitualmente celebro la Eucaristía en la barca cuando voy atravesando el mar de Galilea. Y en una ocasión excepcional, porque todas las veces que vamos a Israel hace un tiempo espléndido, mediterráneo, fenomenal. Sin embargo, una vez estaba realmente lloviendo, con ventisca, y no salían las barcas al mar, porque era peligroso. Solamente encontramos una que sí se atrevió a salir con nosotros, y yo hice lo mismo que hago siempre. Celebré la Eucaristía con 12 personas en el mar. En medio de la barca no podíamos tener ni siquiera el altar, sino que cada uno de los participantes en la misa tenía alguno de los objetos que utilizamos en la misa: la Biblia, el cáliz, el vino, las hostias, la patena, todos cada uno con una función. Y cuando celebramos la consagración, al terminar exactamente la consagración, en medio de un mar con ventisca, con frío, y que estaba tambaleándose continuamente la barca, al terminar la consagración exactamente, se paralizó el viento, el mar. Se creó una calma impresionante y de pronto apareció una luz en el cielo que iluminaba nuestra barca. Lo pueden contar los que son testigos de ello. Esto me ha ocurrido una vez solamente en la vida, pero para mí ha sido suficiente como para asegurarme que cuando está Jesús con nosotros en la Eucaristía, sobre todo, entonces percibimos la fuerza de su aliento, de su voz y de su palabra que nos dice: ven, no tengan ustedes miedo. Esto es lo que quería comentarles a todos ustedes con mucho gusto y con gran alegría. Una experiencia de fe que ha marcado mi vida y ha sido una gracia de Dios. Feliz domingo a todos.